y más que de desestabilización, de neurotización. Se trata de que ocurran conflictos sucesivos que provoquen una acumulación de angustias que no puedan ser solventados por la vía del diálogo. Y producen respuestas violentas, neuróticas, confrontación. Aunque la violencia no sea respaldada colectivamente, la idea, la batalla no se da en la calle. Estas estrategias no funcionan en la calle, funcionan en la mente de los ciudadanos. La idea es provocar una acumulación de angustias para respuestas neuróticas futuras. Es un proceso continuado de acumulación de angustias que le permitan a sus actores y autores neurotizar la sociedad. En estos procesos no hacen falta líderes, no hacen falta mensajes ni propuestas. Estas estrategias se basan fundamentalmente en el uso planificado de la rabia, la incertidumbre y el temor. Aquí no se utilizan la razón de los argumentos, ni la esperanza de una oferta superior. Estimulan solo la irracionalidad, la irritación y la violencia. Es lo que llamamos técnicamente clínicas de masas. Si estamos en lo cierto, esta estrategia va a continuar. Es decir, vamos a seguir observando eventos extraordinarios de diverso tipo que provoquen angustia, irritación, incertidumbre, malestar, de manera de preparar a la sociedad para rupturas o desbordamientos futuros. Evidentemente hay condiciones objetivas para que estas estrategias puedan funcionar, o por lo menos que intenten funcionar. Y estas condiciones objetivas tienen que ver en el caso venezolano con la crisis económica, con el desabastecimiento y la inflación, con la frustración de las clases medias populares y asalariadas, con carácter muy aspiracional, y con la interrupción del ascenso social que los sectores populares y las mayorías venían alcanzando durante la década reciente. Recuerden, estas estrategias funcionan no en la calle, funcionan principalmente en la mente de los ciudadanos. Se trata de acumular angustias a partir de la rabia y el descontento para provocar al final respuestas neuróticas, como las hemos observado en focos muy localizados de la sociedad venezolana, de la geografía venezolana. ¿Sí? Este es el marco. Estas estrategias en Venezuela, a diferencia de otros países, lo que han hecho es repolarizar a la sociedad venezolana. Hoy los chavistas son más chavistas y los opositores también se han radicalizado. Esto es un dato importante porque de alguna manera influye en las respuestas de los entrevistados. Antes de las protestas y las movilizaciones en la calle, Venezuela estaba viviendo un proceso de despolarización, es decir, había un igualamiento de los distintos sectores sociales con respecto a los problemas que aquejaban a todos por igual, la inflación, la inseguridad, el desabastecimiento. Las protestas, al repolarizar a la sociedad, al radicalizar a los extremos, sesgan ahora la interpretación de los problemas. Entonces, podemos entrevistar a un chavista que nos diga, por ejemplo, que siempre consigue los alimentos que necesita, que siempre los consigue, y un opositor que nos diga que nunca consigue nada. Son experiencias marcadas no por la situación real, sino fundamentalmente influenciadas por la posición política. Y en estos procesos de repolarización
vemos como en algunos momentos la valoración de la gestión del presidente sube de manera significativa o puede caer en un par de semanas también de manera significativa. Veamos los resultados. ¿Qué estamos observando? 85% de los venezolanos en desacuerdo con las manifestaciones violentas y las guarimbas como instrumento de protesta. Solo 12% está de acuerdo con las protestas violentas. Recordemos, con estas estrategias de manifestaciones violentas, de focos violentos en la calle, no se busca la movilización general de la sociedad. Lo que se busca es la acumulación de angustias. Independientemente de que sean populares o no sean populares, lo importante es el impacto que causan en la psiquis colectiva. El hecho de que haya rechazo a las manifestaciones violentas no significa que estas estrategias de corte insurreccional no hayan sido exitosas. Recuerden, el impacto es psicosocial, no es en la calle. 87%, este es un dato importante, 87% de los consultados apoya las sanciones contra los responsables de las protestas violentas. Aquí hay una enorme demanda de orden y de autoridad que se explica por el propio clima de incertidumbre. Frente a la incertidumbre, frente a los problemas, frente al malestar, la gente está respondiendo con angustias preventivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente racionaliza que la continuidad de las protestas puede empeorar la situación, como revelan, como coinciden el 77% de los venezolanos. Entonces, frente a la respuesta neurótica final, la gente previene el desenlace asumiendo posiciones más racionales, lo que no impide que se sigan acumulando angustias en la psiquis colectiva. 77% opina que las protestas van a empeorar la situación actual del país. Por eso un bando acusa las protestas, un bando de la sociedad venezolana acusa las protestas de acentuar la crisis, de provocar desabastecimiento, de acentuar los problemas, y otro bando intenta resignificar las protestas como un mecanismo a través del cual la población venezolana manifiesta su malestar. Sin embargo, el discurso que se está imponiendo es el discurso de que las protestas empeoran la situación. El presidente Maduro ha denunciado que detrás de estas manifestaciones existe el objetivo de dar un golpe de Estado. Sin embargo, ese mensaje no ha llegado. El 55% de los consultados piensa que esta afirmación del primer mandatario no es cierta, es falsa. Y solo el 34% cree que esta intención golpista es cierta. Hace apenas unas semanas atrás, el 45% de los venezolanos consultados pensaba que esta afirmación del primer mandatario era cierta. Había una disminución importante y tiene que ver un poco con la percepción de que estas manifestaciones no han conducido a nada y se han ido de alguna manera extinguiendo. Por eso el fantasma del golpe de Estado, como interpretación de estos sucesos, desaparece. También el presidente ha denunciado que existe una guerra económica. El 42% piensa que esta afirmación es falsa, es cierta, y el 52% piensa que esta afirmación del presidente Maduro es falsa. El mensaje no ha llegado suficientemente. Quizás la comunicación oficial no ha sido lo suficientemente sustentada, pero en todo caso ese discurso no está convenciendo a la población, solo a los más radicales de uno de los extremos. Una de las cosas interesantes que observamos es la decisión de la sociedad venezolana de utilizar los mecanismos electorales y constitucionales
como vías para resolver las diferencias y los problemas del país. Solo 11% de los consultados piensa o está de acuerdo con la salida ya del presidente Maduro. En febrero pasado esa cifra era del 23%. Ha habido una disminución de 12% entre quienes piensan que la salida es ya. Y ha crecido significativamente el porcentaje de venezolanos que piensa que la decisión debe ser electoral, lo que demuestra una vez más que para la mayoría de los venezolanos cualquier salida, cualquier decisión debe ser constitucional, electoral y pacífica.